Hola queridos amigos, muy buena semana para cada uno de ustedes, muy buen lunes, deseamos desde nuestro canal que Dios les esté bendiciendo ricamente. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta trayectoria de estudio, de análisis de la lección de escuela sabática. Ya estamos llegando casi al final de este trimestre. Ha sido un trimestre desafiante, de temas muy complejos, de mucha profundidad, y necesariamente Dios lo ha organizado de esa manera para el bienestar de su iglesia. En esta semana estaremos iniciando la lección número 11 para el 12 de marzo de este año. El título de la lección es Jesús, el autor y consumador de la fe. Obviamente que vamos a estar tocando ciertos pasajes en Hebreos 10, también vamos a ver Romanos 1:17, obviamente el capítulo de la fe, Hebreos 11, el libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 9, y también Hebreos 12:1 al 3, que obviamente el ejemplo de la fe es el Señor Jesús. Justamente el texto para memorizar está en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2, y dice así: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el libro complementario, el título es el mismo: Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Hadid, mi hijo mayor, tenía 8 o 9 años, se preocupó cuando supo que su primo Sheani estaba enfermo y tenía que ser llevado al hospital. Hadid pensó que su primo joven iba a morir. Traté de tranquilizarlo diciéndole que los médicos le darían el tratamiento que necesitaba y que, lo que es más importante, le íbamos a pedir a Dios que lo ayudara a sanar. Pero mi hijo no se consoló. Me dijo: Papá, no ores. Dios no responde las oraciones. Yo le pregunté: ¿por qué dices eso? Oré por Elán y Dios no respondió, me dijo. Elán era mi hijo menor, que había muerto después de luchar contra el cáncer durante varios meses. Hadid tenía 7 años cuando murió su hermano pequeño de 7 meses. Lo amaba mucho y oró por él con fervor. Recuerdo que estuvo presente cuando la familia y los amigos se reunieron en el hospital para ungir al pequeño Elán. También recuerdo el triste momento, unos días después, cuando le dije que nos llevaríamos a Elán a casa, que nadie podía hacer nada, que solo un milagro podía curarlo. Lloró durante mucho tiempo y no pude consolarlo. Creo que sintió que su madre y yo seguíamos orando constantemente por Elán. Probablemente no sabía que su abuela había pedido que le permitiéramos cuidar al bebé por una noche y que había tenido al bebé en sus brazos y orado toda la noche pidiendo a Dios que lo sanara. Cuando Elán murió, Hadid parecía tranquilo. Él y su hermana pequeña sostuvieron a Elán en sus brazos durante un tiempo antes de que lo llevaran a la funeraria. No me di cuenta entonces, pero en ese momento algo se rompió dentro de Hadid y perdió la fe. Hadid no se rebeló. Continuó leyendo su Biblia todos los días y haciendo su tarea. Asistió a la iglesia con nosotros y prestó atención, pero notamos que dejaba de cantar y no cerraba los ojos durante la oración. Alrededor de ese tiempo, al final de un estudio sobre el significado del bautismo para su clase de Biblia, mamá, quien lo educó en el hogar, le preguntó si le gustaría bautizarse en el futuro. Dijo que no podía, porque necesitas tener fe para ser bautizado, y él no tenía fe. También explicó que podía entender que Dios no tenía fin, pero no podía entender que Dios no tuviera principio. Sin embargo, de las muchas preguntas que me hizo, la que permaneció en mi mente fue: Papá, ¿cómo sabes que realmente Jesús va a regresar? Por cierto, amigo, ¿cómo sabes realmente que Jesús vendrá otra vez? ¿Existe alguna evidencia concreta y objetiva de que Jesús regresará?
¿O es la fe simplemente una actitud que tenemos hacia Dios y sus promesas? ¿El hecho de que tú y yo creamos esas promesas las hace realidad? ¿Existe realmente una diferencia cualitativa entre nuestra confianza en lo que dice la Biblia y la confianza que los conspiradores de Canon tienen en las gotas de Q en la web? ¿Es la única diferencia entre los seguidores de David Koresh y nosotros su desafortunada elección de seguir al líder equivocado y abrazar las interpretaciones equivocadas de la Biblia? ¿Qué es la fe? ¿Qué significa tener fe? La fe no tiene mejor reputación hoy que en la antigüedad. Desde el punto de vista de la filosofía griega clásica, la fe era el nivel más bajo de la cognición. ER2 dice, era el estado de ánimo de los incultos. Galeno, que simpatizaba relativamente con el cristianismo, dijo que los cristianos poseían 3 de las 4 virtudes cardinales. Ellos tenían coraje, dominio propio y justicia, pero carecían de phronesis, perspicacia intelectual, que en su opinión era la base racional para las otras 3. Otros fueron menos favorables. Celso los acusó de ser enemigos de la ciencia. En su opinión, los cristianos eran unos impostores que engañaban a la gente diciendo que el conocimiento es malo para la salud del alma. Porfirio repitió la acusación de Celso, protestando contra una pistis, fe, irracional y sin evidencias, y Juliano soltó, no hay nada en su filosofía más allá de la palabra, cree. J.W. Thompson ha señalado que un catálogo de héroes de pistis introducido como patrones de imitación es impensable en cualquier tradición griega. Lane explica que la razón de esto es que para la persona con educación formal, pistis, la palabra fe, se consideraba un estado mental característico de los incultos que creen algo de oídas sin poder dar razones precisas de su creencia. La disposición de judíos y cristianos a sufrir por lo indemostrable asombraba a los observadores paganos. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 proporciona una definición de fe. Declara así: la fe es la certeza, hipóstasis, de lo que se espera, la convicción, el enchos, de lo que no se ve. La versión estándar en español que acabo de citar sugiere que la fe es una actitud. Creer es estar seguro de las cosas que esperás recibir o lograr y estar convencido de las cosas que no puedes ver. El problema con esta traducción es que el término hipóstasis, traducido como certeza, no se refería en la época de Hebreos a una actitud, sino a una realidad tangible. En otras palabras, la hipóstasis no se refería originalmente a mis sentimientos ni a mi estado de ánimo, sino a la realidad, a lo que es independiente de mi estado de ánimo. De hecho, los filósofos utilizaron el término hipóstasis para referirse a la realidad en oposición a la apariencia. Por ejemplo, una forma en que se utilizaba la hipóstasis era para referirse a la garantía de propiedad o título de propiedad de algo. Por lo tanto, tener hipóstasis con respecto a una propiedad no significaba estar seguro o convencido de que la propiedad era suya, sino que tenía de hecho el título de propiedad. De manera similar, el término elenchos, usado en la segunda mitad del versículo, no significa convicción, sino prueba. Por lo tanto, ambas mitades de Hebreos 11.1 usan términos e ideas que concuerdan entre sí. Según el sentido original de las palabras en este versículo, la fe no tiene que ver con sentimientos o un estado de ánimo, sino con la realidad y la prueba. Hace varios años, mi padre compró una casa en la que vivió feliz durante varios años.
Un día, el vecino, que acababa de construir una casa al lado de la suya, vino a su casa y le dijo que la cerca que estaba alrededor de la casa de mi padre infringía su propiedad. A mi padre le sorprendió la afirmación. Había comprado la casa y la propiedad a un amigo que también había construido la casa. Cuando mi padre consultó con la oficina del condado, descubrió que el vecino tenía razón. El constructor había cometido un error y había construido una sección de la cerca más allá del límite de la propiedad. Afortunadamente, la casa en sí estaba dentro de los límites de la propiedad. Creer, estar seguro o estar convencido de que algo es tuyo no lo convierte en tuyo. La creencia no produce realidad, solo lo contrario es cierto. Tener el título de propiedad de una propiedad produce convicción y seguridad. Una prueba proporciona seguridad, pero la seguridad no proporciona prueba. La Nueva Traducción Viviente proporciona, quizás, una mejor traducción de Hebreos 11:1. La fe demuestra la realidad, entre paréntesis la palabra en griego hipóstasis, de lo que se espera. Es la evidencia, en griego elenchos, entre paréntesis, de las cosas que no podemos ver. Esta traducción, aunque correcta, crea su propio conjunto de problemas. ¿Está diciendo Hebreos que la fe es la realidad? ¿Que la fe es evidencia? Queridos amigos, hasta aquí hemos estado leyendo la primera parte del libro complementario de la lección número 11, Cristo, el autor y consumador de la fe. Deseamos de todo corazón que haya sido de bendición para tu vida, para tu estudio personal. Recordamos que estamos leyendo el libro complementario de la Escuela Sabática, que en este trimestre el autor es Félix Cortés, un teólogo que nos ha impartido gran luz sobre el libro o la carta de Hebreos. Deseamos que Dios sea contigo, que la gracia del Señor esté a tu lado y si el Señor lo permite nos encontramos en el siguiente audiolibro. Bendiciones para tu día hoy.